the countryside of Chiapas state, the impression is one of the government digging in for a long and difficult battle. The uprising is now 1 week old. Troops are pouring in to crush the rebellion that has left more than 100 dead. The government is using air power too, as the guerrillas melt into their familiar mountains. But in previous, more protracted Central American conflicts, rockets alone have proved ineffective. The government has retaken the 5 towns that were seized by the rebels in the New Year uprising. But the fighting has been costly, with casualties high, especially among the Indians. The rebels say their uprising is far from over. Indeed, recent days have seen attacks on electricity pylons outside 2 cities further north towards Mexico City. The Indians claim to be fighting for indigenous rights in their impoverished state. Villagers in San Cristobal took to the streets to press for an end to the conflict. Some of the heaviest fighting has occurred here. But even as they called for peace, there were signs that the Zapatistas are making good their threats to move on the capital. A car bomb exploded in this underground car park. Only 1 person was injured, but damage was extensive. In the nervous atmosphere of the capital, suspicion for the attack focused swiftly on the rebels. 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, un grupo de civiles armados indígenas se levantan en armas e intentan tomar por la fuerza 8 cabeceras municipales del estado, justo el mismo día en que entraba a vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o por sus siglas TELECAN, entre Estados Unidos, México y Canadá. Posteriormente, en los siguientes días se desarrollarían una serie de combates armados entre este grupo de civiles indígenas armados y las fuerzas de seguridad gubernamentales del Estado mexicano. La pregunta ahora es, ¿quiénes fueron este grupo armado? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Y quiénes son las principales cabezas tras este grupo? Estas y otras cuestiones serán resueltas a lo largo de este video. El grupo que realizó dicho levantamiento pues fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o mejor conocido por sus siglas como el EZLN, fundado el 17 de noviembre de 1983, formado por indígenas de la región de Chiapas, en su mayoría. Este grupo tiene una corriente ideológica y fundamentos propios, mas sin embargo es necesario entender primero sus antecedentes y su origen para entenderlo bien. Para entender el origen del EZLN, como mencionamos, primero hay que entender su origen con el FLN, o Fuerzas de Liberación Nacional. Esto es producto del convulso ambiente político de a finales de los años 60 y principios de los 70. Dicho grupo surgió y evolucionó como una guerrilla urbana que surgió en Monterrey, en resistencia en contra del autoritarismo y despotismo del gobierno mexicano, liderado por el PRI en ese momento. Bajo este marco de resistencia en forma de guerrilla, el cual a su vez establecería contacto con estudiantes disidentes, obreros, indígenas y demás miembros y seguidores de la misma corriente ideológica. Con esto es cuando empezaría a desarrollar sus actividades de resistencia, que esto los llevaría a, en 1972, ir con un proyecto de resistencia en un rancho en la selva de Chiapas, con la ayuda de algunos indígenas de la zona. Es cuando surge el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, en honor al héroe de la revolución que lleva el mismo nombre. Mas, sin embargo, dicho proyecto fracasaría luego de la destrucción del grupo por parte de las fuerzas del Estado represoras. Mas, sin embargo, esto no significaría el fin del proyecto. 9 años después regresarían a la selva de la Candona, con un nuevo proyecto que su organigrama incluiría la instancia Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o EZLN. Con esto se afianzarían en el territorio, harían contacto con grupos indígenas de la zona, el cual amasaría un ejército de indígenas bajo una doctrina ideológica, política y enseñanza militar. Es cuando el 17 de noviembre de 1983, mediante la fusión del núcleo guerrillero del FLN y los pobladores indígenas de la selva, es cuando surge el EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional posee una ideología que gira en torno a la izquierda, en las ideologías del marxismo, zapatismo y socialismo liberal. Esto lo que buscaban principalmente era defender los derechos tanto colectivos como individuales de todos y cada uno de los pueblos indígenas mexicanos, que a lo largo de los años los gobiernos y mandatarios privaron de ellos.
Asimismo, establecería que una de las principales demandas era la construcción de un nuevo modelo nacional que incluía como principios básicos la democracia, libertad y justicia para el establecimiento de un nuevo y naciente modelo nacional y para una nueva forma para realizar política en el país. El EZLN también buscaba formar una resistencia en el nombre de la humanidad en contra del modelo del neoliberalismo. Por otra parte, su forma de actuar o ejercer presión en el medio político como grupo de presión es a través de dos. La primera, utilizada en primera instancia, es la intimidación mediante el uso de la fuerza militar. Esto se vio con el levantamiento guerrillero de 1994. Por otra parte, tenemos a la persuasión mediante el empleo de negociaciones con el gobierno, como el alto el fuego y los acuerdos de San Andrés, y es la que más actualmente es usada por este grupo. Hablaré de los actores claves y sus características. Como primer actor clave tenemos al subcomandante Galeano, antiguamente conocido como subcomandante Marcos. Nació en Tamaulipas bajo el nombre de Rafael Sebastián Guillén Vicente en el 1957. Actualmente tiene 63 años. Él egresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y alguna vez fue catedrático en la Universidad Autónoma de México. Es el líder ideológico y organizador del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es caracterizado por ser un carismático guerrillero y un líder distinguido. También tiene habilidades literarias y un manejo de medios masivos de comunicación. Tenemos también al comandante Moisés, cuyo nombre es Sebastián Díaz López, miembro fundador de la Comisión Clandestina de Revolucionarios Indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los Altos de Chiapas. Él es un jefe indígena tzotzil y él siempre estuvo alejado del ojo público. Fue uno de los principales dirigentes políticos y organizativos del Ejército Zapatista y dedicó la mayoría de su tiempo a los pueblos zapatistas. Su visión de lucha se centra y ancla en hacer de Zapatista lo mejor de la rebeldía indígena. Él vivía sin privilegio alguno y trabajaba como cualquier otro indígena zapatista. Él murió en un accidente de tráfico mientras se dirigía a trabajar en su cafetal en septiembre del 2011. Teníamos también al comandante Tacho, un hombre indígena que se caracterizaba por su fortaleza y liderazgo a pesar de ser un hombre analfabeta. Él trabajó desde niño y él fue de suma importancia para el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Él fue uno de los líderes más importantes del movimiento, así porque su papel era organizar internamente a los pueblos y las regiones en donde él visitaba. También tenemos al comandante Germán, cuyo nombre es Fernando Yáñez Muñoz, un hombre nacido en Monterrey. Él ya tenía experiencia en los movimientos sociales. Fue detenido en 1995 por portar armas y fue liberado 2 días después. Es uno de los líderes más discretos del Ejército Zapatista. Muchos rumoran que es porque él es el líder y su jerarquía es superior a la incluso al del subcomandante Galeano. Otro personaje importante es la comandante Ramona, también conocida como la tejedora de historias. Ella participó por más de 20 años en el Ejército Zapatista. Fue una indígena tzotzil y participó más que todo en defender los derechos de las mujeres indígenas, en el derecho a la salud, el derecho a la educación y el pago justo por el trabajo artesanal. Gracias a estas actividades se hizo célebre en los Altos de Chiapas. Trabajó con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y ayudó a planear el levantamiento del 1 de enero del 94. Formó también parte activa de la toma de San Cristóbal de las Casas ese mismo día. Y un actor ajeno al Ejército Zapatista es el obispo Samuel Ruiz. Aunque no está confirmado si era o no, fue uno de los principales promotores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A él se le relaciona con la teología de la liberación y acogió las causas indígenas como si fueran propias. Fue el mediador entre el Ejército Zapatista y el gobierno federal. Encabezó la CONAI o Comisión Nacional de Intermediación. Con esto confirmó más su labor con los pueblos originarios, así como con la creación del Centro de Derechos Humanos en Fray Bartolomé de las Casas. También hablaré de las acciones y logros del Ejército Zapatista. En diciembre de 1993 lanzan la primera declaración de la Selva Lacandona, la cual hacía un recuento de la historia de injusticias y luchas por la libertad del pueblo de México. Bajo el artículo 39 se acusaba al presidente de ese entonces de usurpador y traidor de la patria e instaba al pueblo mexicano a una revolución armada. Posteriormente viene su acción más rememorada hasta el día de hoy, el cual es el levantamiento del 1 de enero de 1994,
en el cual pretendían tomar 8 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Posteriormente, ese mismo año, lanzarían la segunda declaración de la Selva Lacandona, en el cual replantean que el problema es el poder de la libertad y la justicia para que nazca una nueva cultura política entre los partidos políticos del país. En enero del 95, el Ejército Zapatista lanza la tercera declaración de la Selva Lacandona, donde propone a la sociedad la creación de un movimiento de liberación nacional. Ese mismo mes, el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, se reúne con una delegación zapatista para lograr un cese al fuego y reabrir un proceso de solución política. En febrero de ese mismo año se realizó la tercera sesión de Convención Nacional Democrática en Querétaro. Durante ese mes, el ejército zapatista fue acosado por presión militar, entonces estos tuvieron que ceder a detener la guerra. Los partidos y asociaciones de izquierda iniciaron grandes movilizaciones a nivel nacional para obligar al gobierno a que iniciara un diálogo. En 1996 se lanza la cuarta declaración de la Selva Lacandona. En ella se propone una nueva política autónoma, independiente y pacífica, de tipo no partidaria, esto basada en los ideales del ejército zapatista. El 5 de enero de ese año, el subcomandante Marcos abandona su escondite en la selva y viaja a San Cristóbal de las Casas para participar en el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos Indígenas. Esto se había iniciado varios días antes. El día 10 se clausuró el Foro Nacional Indígena con la propuesta de iniciar una nueva organización, que posteriormente pasaría a ser el Congreso Nacional Indígena. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1997 se reúne con la COCOPA. El Ejército Zapatista rechaza la contrapropuesta gubernamental. Afirma que no regresaría a las mesas de negociación hasta que se cumplieran los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. De inmediato, la subcomandante Ramona, junto con el CNI, participó en un mitin en la explanada de Ciudad Universitaria para exigir el respeto a los acuerdos de San Andrés. En julio de ese mismo año, los rebeldes impidieron la votación en varios centros electorales de Chiapas ante una posible victoria del PRI. Cuando Vicente Fox fue elegido presidente, una de sus primeras órdenes fue retirar al ejército de la zona de conflicto. Tras este gesto, el subcomandante Marcos aceptó reunirse con el gobierno de Fox, en el cual ambos tenían propuestas de que se desarticularan los grupos armados. En 2001 se anuncia la creación del Centro de Información Zapatista, en el cual se intercambiaría información acerca de sus actividades. En 9 de enero del 2001 el presidente Fox volvió a llamar a diálogo al Ejército Zapatista, en el cual el Ejército Zapatista volvía a afirmar que se retiraran los grupos paramilitares que se tenían en esa zona. Mientras tanto, el gobierno siguió retirando el ejército de la comunidad de Cuzujal, del municipio de Cocingo, y en 2005 el Ejército Zapatista emite la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la cual, tras reunirse con varias organizaciones políticas de izquierda, organizaciones indígenas, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, anuncian que dejarían las armas y pasarían una lucha pacífica bajo el estandarte de la política. Tras varios años de haciendo política, en 2012 vuelven a las calles, en las cuales protestan en silencio en varias ciudades del estado de Chiapas, específicamente en Ocosingo, en Las Margaritas, Palenque, Altamirano y San Cristóbal. Horas después se difunde un comunicado del CCRI en forma de poema, que fue firmado por el subcomandante Marcos en el portal Enlace Zapatista. Como conclusión, podemos decir que el legado de la resistencia y lucha contra el sistema corrupto e injusto que dejó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un ejemplo de lucha para los pueblos indígenas, por su reconocimiento de libertad, a la justicia, al respeto y a la cultura y dignidad humana frente a la ley del Estado y el Estado mexicanos. Esta es una lucha justa y con un legado que perdurará y resonará en la historia como una lucha de los justos y desamparados por respeto a su dignidad y su cultura.